El suelo del hospital estaba cubierto de sangre y lluvia. Un médico gritaba órdenes, enfermeros corrían de un lado a otro. Y en medio del caos, un hombre con un traje caro temblaba frente a una puerta cerrada. Los zapatos de cuero, ahora manchados de barro, contrastaban con el piso frío y las luces blancas que parpadeaban sin descanso. Del otro lado de esa puerta, la mujer a la que había jurado amar luchaba por su vida y por la del hijo que llevaba dentro. Pero en ese instante, Eduardo Nogueira, empresario respetado, dueño de una constructora millonaria, no parecía un hombre poderoso. Parecía un niño perdido, las manos sudorosas, la mirada vacía, y en su mente el eco de las últimas palabras de ella antes de que todo se derrumbara. «Me traicionaste, Eduardo, ¿y ahora quieres que confíe en ti?» El corazón le golpeaba el pecho como un tambor. Intentaba recordar en qué momento había perdido el control. Pero la respuesta era simple: el día en que creyó que el dinero podía comprar el amor. La enfermera salió de la sala. Su mirada lo dijo todo, incluso antes de pronunciar palabra. «Está muy débil, el bebé también». Eduardo apoyó la espalda contra la pared, los ojos llenos de lágrimas. Pero no había tiempo para llorar. El pasado estaba regresando a cobrar su deuda y cada decisión equivocada pesaba como plomo. Horas antes, esa misma noche, el escenario era otro. Un restaurante elegante, copas de vino, risas forzadas. Eduardo sostenía la mano de una mujer que no era su esposa. Su sonrisa era falsa, la de alguien que cree que nunca será descubierto. Mientras tanto, Laura, su esposa, embarazada de 7 meses, preparaba la cena en casa. Arregló la mesa con cuidado, encendió una vela y sonrió al mirar la cuna recién montada en la sala. En la pared, una fotografía de ambos en días mejores. El tipo de recuerdo que parece prometer eternidad. El teléfono vibró. Era un mensaje de él. «Hoy saldré a resolver unos negocios, no me esperes despierta». Ella suspiró. Era la 4ª vez esa semana que usaba la misma excusa. Aún así respondió: «Está bien, amor, cuídate». Laura creía en el amor, incluso cuando el amor parecía haber dejado de creer en ella. En el restaurante, Eduardo reía en voz alta, pero por dentro, algo comenzaba a pesar. Una culpa silenciosa. Ese tipo de arrepentimiento que llega antes de que el error termine. Cuando el teléfono sonó, lo ignoró. Era Laura. Y mientras él colgaba, un trueno rompió el cielo de la ciudad. La lluvia comenzó a caer, fuerte, intensa, como si el propio destino intentara lavar aquella mentira. En ese mismo instante, la copa de vino resbaló de la mano de Laura y se hizo pedazos en el suelo. Sintió una punzada aguda en el vientre. El bebé se movió de un modo extraño, doloroso. Asustada, intentó ponerse de pie, pero el cuerpo no respondió. La lluvia afuera se volvió una tormenta, y lo único que se oía en la casa era el sonido del viento y el llanto de una mujer sola. En el reloj de Eduardo, 23:12, estaba de regreso en el coche, conduciendo a gran velocidad, con la mente confusa. Quizá era la culpa, quizá el instinto, no lo sabía, pero algo dentro de él le gritaba que debía volver a casa. Hasta que el faro explotó delante. Un destello, un grito, y el sonido del metal destrozándose. El coche dio 3 vueltas antes de detenerse en el arcén. Silencio. La otra mujer gritaba, herida. Eduardo, aturdido y sangrando, intentó salir. Entonces el teléfono sonó. El nombre en la pantalla, Laura. Pero nunca logró contestar. Horas después, él estaba ahí, en el hospital, cubierto de sangre,
suplicándole a Dios que no le quitara lo único que realmente amaba. Era demasiado tarde para pedir perdón, pero aún había tiempo para que el destino le mostrara el precio de la arrogancia. Si llegaste hasta aquí, suscríbete ahora al canal Sombras de la Vida, porque historias como esta nos hacen pensar, sentir y reflexionar sobre lo que realmente importa. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué país estás viendo esto? Quiero conocer cada rincón al que nuestras historias han llegado. La lluvia había cesado, pero el sonido del hospital seguía resonando en la mente de Eduardo. El pitido de las máquinas, el olor a éter, los pasos apresurados por los pasillos, todo se mezclaba con el peso de una culpa que no le daba tregua. Estaba sentado, inmóvil, con los ojos fijos en la puerta de la UCI. En la mano, aún sostenía el celular agrietado del accidente. En la pantalla, el último mensaje que le había enviado a Laura 2 días antes. Duerme bien, amor. Mañana hablamos. Pero el mañana había llegado, y con él, la ruina. Adentro, Laura luchaba por su vida. El médico había dicho que estaba estable, pero... el bebé... Nadie se atrevía a terminar la frase. Eduardo cerró los ojos y vio todo lo que había destruido. Cada mentira, cada excusa, cada noche en la que prefirió el vacío a su compañía. Recordó cuando Laura le contó que estaba embarazada, el brillo en sus ojos, el miedo, la alegría. Le prometió estar a su lado en cada paso. Le prometió amor, protección, complicidad. Y ahora ella estaba sola, entre la vida y la muerte por su culpa. Las palabras de la enfermera retumbaron como una sentencia. Ha perdido mucha sangre. ¿Y el bebé? Aún no sabemos. Eduardo sintió que las piernas le fallaban. Aquella frase lo perforó más profundo que cualquier herida física. Apoyó la espalda contra la pared fría del pasillo y dejó que las lágrimas cayeran, silenciosas, avergonzadas. Por primera vez, el hombre que siempre creyó tener el control, comprendía que el dinero no compra la paz. Mientras tanto, Laura soñaba. En medio de una neblina blanca, veía la cuna, la habitación del bebé, la luz suave entrando por la ventana. Pero el sonido del pasillo parecía lejano, como si el mundo allá afuera se estuviera apagando. De repente sintió algo distinto. Una mano pequeña, como si el propio bebé la sostuviera desde dentro. Y en ese instante, aún sin fuerzas, prometió que lucharía, no por él, sino por esa vida que no tenía culpa de nada. 3 días después, Laura despertó, débil, pálida, pero viva. Eduardo estaba allí, al lado de la cama, con el rostro abatido y los ojos rojos. Cuando ella abrió los ojos, él intentó sonreír, pero la voz se quebró. Gracias a Dios, volviste conmigo. Ella desvió la mirada. Silencio. Las palabras parecían inútiles, hasta que preguntó, con un hilo de voz, ¿y el bebé? Eduardo bajó la cabeza. Está en la incubadora. Los médicos dicen que necesitará cuidados, pero va a estar bien. Las lágrimas corrieron por el rostro de Laura, pero no eran de alivio, eran una mezcla de dolor e incredulidad. Ella acarició su vientre cubierto de vendajes y murmuró, «Lo sentí cuando casi se me iba. Y tú no estabas ahí, Eduardo». Él intentó acercarse, pero ella giró al rostro. «No, Eduardo, te escuché demasiado tiempo». Su voz, aunque débil, sonaba firme. «Me traicionaste. Me mentiste mientras yo te esperaba con la cena servida, creyendo en cada palabra tuya». Eduardo no supo qué decir. Ningún discurso bonito, ninguna lágrima, ninguna promesa podía borrar lo que ella ya sabía. Laura lo miraba como quien ve a un desconocido. Y en esa mirada, él vio su propio reflejo, el de un hombre vacío, rodeado de lujos, pero completamente solo. Un día, recibió una caja pequeña. Dentro, una alianza, la suya, y un breve mensaje escrito con la caligrafía suave de Laura. El amor no muere, Eduardo, pero a veces se cansa de esperar.
Fue la primera vez que lloró sin esconderse. La primera vez que comprendió que quizás el verdadero castigo no era perderla, sino tener que vivir con lo que él mismo se había convertido. ¿Y tú, que estás leyendo esta historia, has visto alguna vez a alguien perderlo todo por su propio orgullo? Cuéntalo en los comentarios, porque a veces las historias que más duelen son las que más enseñan. Pasaron los meses desde el accidente. La cicatriz en la frente de Eduardo ya había desaparecido, pero la que quedó en el alma seguía doliendo. La mansión seguía impecable, limpia, silenciosa y completamente muerta. Era curioso, todo allí parecía brillar, pero nada tenía luz de verdad. Intentó seguir adelante. Se sumergió en el trabajo, en las fiestas, en las cenas de negocios. Pero cada vez que veía una pareja con un bebé, algo dentro de él se derrumbaba. El recuerdo de Laura, su sonrisa, sus manos sobre el vientre, era una herida que se negaba a cerrar. Un día, mientras ordenaba unos papeles viejos, encontró una carpeta olvidada dentro de la caja fuerte. Dentro había exámenes, ecografías y una carta nunca enviada. La letra era de ella. Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo seguir creyendo en tus promesas. Eduardo sintió el pecho apretarse. La carta continuaba. Quisiera que nuestro hijo conociera al hombre que yo conocí, aquel que me hacía reír, que me miraba con ternura, pero ese hombre murió el día en que el dinero empezó a valer más que el amor. Las lágrimas llegaron sin permiso. Era la primera vez que leía algo de ella desde que se había marchado. Pero al final de la carta, un detalle lo dejó inmóvil. Si algún día quieres encontrarnos, quizá aún haya tiempo. Pero no vengas con regalos, ni con disculpas. Ven con verdad. Ella había dejado una dirección, un pueblo pequeño, a más de 300 kilómetros de distancia. Al día siguiente, Eduardo tomó el coche y condujo durante horas sin detenerse. El cielo estaba nublado y la carretera parecía interminable. A medida que el asfalto se convertía en camino de tierra, la lluvia empezó a caer de nuevo, la misma lluvia de aquella noche en que todo se derrumbó. Cuando llegó, vio una casita sencilla, con una cerca blanca y flores en el jardín. En el porche, una mujer se balanceaba lentamente en una hamaca. Era Laura, pero no estaba sola. A su lado, un bebé dormía plácidamente envuelto en una manta azul. Eduardo bajó del coche despacio, como si caminara sobre vidrio. Cada paso pesaba, lleno de miedo y arrepentimiento. Laura levantó la vista y el tiempo pareció detenerse. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Solo se oía la lluvia y el latido del corazón. Hasta que ella rompió el silencio. ¿Qué haces aquí, Eduardo? Él intentó hablar, pero la voz le tembló. Necesitaba verte. Necesitaba verlo. Ella miró al bebé, luego a él. ¿Verlo? Su tono era calmo, pero frío. Ni siquiera quisiste verlo cuando casi muere. Eduardo tragó saliva. Lo sé, y me arrepentiré de eso hasta el último día de mi vida. Pero he cambiado, Laura. Te juro que he cambiado. Ella sonrió, pero no con ternura. Era una sonrisa cansada, de quien ha escuchado promesas demasiadas veces. Las personas no cambian, Eduardo. Solo se dan cuenta del daño que causaron cuando ya es demasiado tarde. Él guardó silencio, mirando al bebé. Era pequeño, frágil, pero había algo en su rostro que lo dejó helado. Los ojos. Aquellos ojos no eran suyos. Eran de otra persona. Un nudo subió a su garganta. Eduardo empezó con voz trémula. ¿Ese bebé? Sí, lo interrumpió ella sin vacilar. Ese bebé no es tuyo. El mundo se vino abajo. El dolor fue brutal. Pero curiosamente no sintió rabia, solo culpa. Una culpa inmensa, aplastante,
como si el universo le estuviera devolviendo el peso exacto de lo que hizo. Laura continuó. Después de que te fuiste, lo perdí todo. Me quedé sola, enferma, sin esperanza. Y cuando menos lo esperaba, alguien me tendió la mano. ¿Quién?, preguntó Eduardo sin aire. Un hombre sencillo, Eduardo. Un hombre que nunca me prometió nada, pero me dio todo lo que tú nunca supiste darme: paz. Ella acarició el rostro del bebé y completó. Este es el hijo del hombre que me salvó, no del hombre que me destruyó. Eduardo dio un paso atrás, la mirada perdida. El suelo parecía girar bajo sus pies. Yo solo quería tener una oportunidad de arreglarlo. Laura se acercó despacio, lo miró directo a los ojos y dijo algo que quedó grabado para siempre. A veces, la vida no quiere que reparemos lo roto, Eduardo. A veces solo quiere que aprendamos. La lluvia arreció y Eduardo regresó al coche. Desde afuera, observó por última vez aquella escena. Laura meciendo al bebé con ternura, sonriendo con una paz que él nunca supo darle. Y por primera vez, entendió el verdadero significado de la palabra pérdida. Pero el destino aún le tenía guardada una última sorpresa. En el retrovisor vio a un hombre acercarse a la casa y saludar a Laura con un beso cariñoso. Era el mismo hombre que él había despedido años atrás, un antiguo empleado humilde, echado injustamente por no encajar en el perfil de la empresa. La sangre se le heló. Era él, el hombre que había humillado. Ahora criaba al hijo de la mujer que él traicionó. Y fue en ese instante cuando Eduardo comprendió. La vida no castiga, solo devuelve. El motor del coche rugía suavemente, pero él no se movía. La lluvia seguía cayendo, y el golpeteo de las gotas contra el parabrisas se mezclaba con el eco de las palabras de Laura. A veces la vida solo quiere que aprendamos. Pero ¿cómo se aprende de algo que duele tanto? Miró de nuevo hacia la casa, y allí estaban los dos, Laura y el hombre que ahora sabía que se llamaba Gabriel, riendo, sencillos, ligeros, como si el dolor por fin hubiera encontrado un refugio. Y él, afuera, atrapado en su propio arrepentimiento. De repente, un golpe en la ventanilla lo sobresaltó. Era Gabriel, empapado, con el semblante firme, pero sin hostilidad. «Baja del coche, Eduardo, tenemos que hablar». Eduardo dudó, pero obedeció. Descendió lentamente, bajo una lluvia espesa que empapaba su traje caro. Se miraron unos segundos, dos hombres que ya se habían cruzado antes, pero que ahora estaban unidos por un pasado torcido. «Debí imaginar que vendrías», dijo Gabriel. «El tipo de hombre que fuiste nunca acepta perder el control». Eduardo respiró hondo. «No vine a discutir, vine a entender». Gabriel cruzó los brazos. ¿Entender? ¿Entender qué? ¿Lo que se siente ser echado a la calle con una hija enferma porque tu jefe creyó que no eras lo bastante sofisticado para trabajar con él? Eduardo sintió el rostro arder. Recordaba perfectamente aquel día. Gabriel le había pedido más tiempo para pagar la cirugía de su hija, y él, impaciente, lo había despedido. Dijo que la empresa necesitaba gente más productiva, frío, calculador, deshumano. Y ahí estaba el mismo hombre, años después, viviendo la vida que Eduardo había destruido, con la mujer que él había perdido. «Fui un monstruo», dijo Eduardo con la voz temblorosa. «Y no estoy aquí para justificarme. Solo quería mirarlos y decirles que lo siento». Gabriel lo observó en silencio por unos segundos. Luego bajó la mirada y respondió con calma. «Te creo, pero el problema es que sentir no cambia lo que ya hiciste». La puerta de la casa se abrió. Laura apareció en la galería con el bebé en brazos. Observó a los dos por un instante antes de bajar los escalones. «Basta, Gabriel», dijo ella con voz firme. «No vale la pena». Se acercó a Eduardo deteniéndose a pocos pasos.
No te odio, Eduardo. Solo aprendí a dejarte ir. Él intentó sonreír, pero los ojos llorosos lo delataron. Nunca quise que terminara así. Laura negó la cabeza. Nadie quiere, pero la vida no pregunta qué queremos, solo nos muestra el precio de nuestras decisiones. Miró a Gabriel, luego al bebé y añadió: el perdón es un regalo, Eduardo. Y no sé si merece el mío, pero espero que encuentres la manera de perdonarte a ti mismo. Las palabras de ella lo atravesaron como una herida, pero sonaron sinceras. No hablaba con rencor, hablaba con liberación. Y eso dolió aún más. Eduardo respiró hondo tratando de contener las lágrimas. Miró al bebé una última vez. Es hermoso, susurró. Espero que crezca conociendo solo el lado bueno de la vida. Laura sonrió con dulzura y firmeza. Va a crecer sabiendo que el amor no es un lujo, es una elección. Aquellas palabras resonaron en la mente de Eduardo mientras se regresaba al coche. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía diferente. Ya no como un castigo, sino como una limpieza, un bautismo de arrepentimiento. Antes de entrar, Gabriel se acercó y dijo algo que Eduardo jamás olvidaría. Debería odiarte, pero de algún modo fuiste tú quien me dio todo esto. Si no fuera por tu desprecio, nunca habría dejado aquella empresa, ni conocido a Laura, ni construido la vida que tengo hoy. Hizo una pausa y añadió: el destino tiene una manera cruel de enseñarnos lo que significa ser humano. Eduardo asintió, incapaz de responder, y se marchó, dejando atrás el pasado, el orgullo y la última oportunidad que tuvo de reparar lo que destruyó. En el camino de regreso, el sol empezaba a abrirse paso entre las nubes. Los caminos embarrados parecían ahora más claros, más vivos. Por primera vez en años, apagó el teléfono y simplemente condujo, sin destino, sin prisa. Las lágrimas y la lluvia se mezclaban en el cristal, pero dentro de él, algo, en silencio, empezaba a cambiar. No era redención todavía, pero sí el primer paso. Sin saber exactamente por qué, Eduardo no volvió directo a casa. Tomó otro camino, uno que lo llevó hasta lo alto de un antiguo mirador, desde donde se veía toda la ciudad. Aquella vista era la misma del primer aniversario que había pasado con Laura. En aquel entonces, él creía que el amor era eterno. Hoy, comprendía que el amor solo dura cuando se cuida cada día. El cielo comenzaba a abrirse, el sol se filtraba entre las nubes, dorando el paisaje mojado. El mundo parecía nuevo, como si dijera: aún puedes empezar de nuevo. Eduardo respiró profundo, por primera vez sin peso en los hombros. Todavía sentía dolor, culpa, arrepentimiento, pero también algo distinto: humildad. Sacó el celular del bolsillo y abrió una galería. Había una foto antigua de Laura, sonriendo, con las manos sobre el vientre. Por un momento tocó la pantalla con los dedos temblorosos como si pudiera sentir el calor de aquel instante perdido en el tiempo. «Perdóname, aunque nunca lo sepas», murmuró. Por fin entendí. En ese momento, el viento sopló fuerte, llevando consigo una hoja mojada que cayó suavemente sobre el capó del coche. Era como si el universo le hubiera respondido. En los meses siguientes, Eduardo desapareció de las noticias, de las fiestas y de los círculos sociales. La empresa que había heredado de su padre fue vendida, y parte del dinero se donó a una ONG que ayudaba a mujeres en situación de vulnerabilidad. Era su manera silenciosa de devolver un poco de lo que le había quitado al mundo. Cambió el traje por ropa sencilla y comenzó a trabajar como voluntario en refugios. Nadie allí sabía quién había sido, y él prefería que siguiera así. Por primera vez, no quería ser admirado, solo ser útil. Un día en un centro comunitario, vio entrar a una mujer joven apresurada, con un bebé en brazos. Lloraba desesperada porque había perdido su trabajo y no sabía cómo alimentar a su hijo. Eduardo se acercó despacio, le ofreció ayuda, compró leche,
se sentó a su lado y simplemente la escuchó. Y fue entonces cuando comprendió algo que nunca antes había entendido. El verdadero arrepentimiento no es llorar por el pasado, sino transformar el presente. Mientras sostenía al bebé para que la madre pudiera respirar un poco, sonrió, una sonrisa serena, llena de paz, y dentro de él, una voz suave le susurró: «Aprendiste». Meses después, mientras colaboraba en una campaña de recaudación, recibió una carta sin remitente. La caligrafía le resultó familiar. Era de Laura. «Eduardo, escuché lo que has estado haciendo. No sé si creo en la redención, pero sí creo en el cambio. Si el hombre que eres hoy hubiera existido antes, tal vez nuestra historia habría sido diferente. Aún así, espero que sigas ayudando a los demás, porque así es como el dolor se convierte en amor. Cuídate. Laura». Leyó y releyó la carta hasta saberse de memoria cada línea. Luego la guardó en el bolsillo del corazón, donde atesoraba todo lo que lo había vuelto humano otra vez. Pasó un año. Eduardo fue visto por última vez en el mismo mirador de antes, sentado, contemplando el atardecer. No había tristeza en su mirada, solo gratitud. A su lado, un niño jugaba con un coche de juguete que él mismo había reparado. Era el hijo de una de las mujeres a las que había ayudado. Y cuando el pequeño lo llamó «tío», Eduardo sonrió con el mismo calor con que un padre sonríe. La cámara imaginaria se alejaría allí, mostrando al hombre que un día lo tuvo todo, lo perdió todo, y al final ganó lo que más necesitaba: paz. Moraleja: algunos errores no tienen retorno, pero todo corazón tiene la oportunidad de aprender. Y cuando el dolor se transforma en empatía, el amor regresa, de otra forma, más silenciosa, más verdadera. Y ahora quiero saber de ti. ¿Crees que una persona realmente puede cambiar? Cuéntame en los comentarios qué sentiste con esta historia. ¿Desde qué país nos estás viendo? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y únete a nuestra comunidad. Aquí, cada historia es un espejo y cada comentario una forma de sanar un poquito el mundo.